pasaje es un poco largo. Vamos a ir desde el 15:36 hasta el 16:40. Por ese motivo no voy a leer todo el pasaje al iniciar, sino que lo vamos a ir leyendo en la medida en la que vayamos avanzando. Entonces, permítanme orar. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias porque podemos estudiar. Gracias por esta serie en Hechos, que estamos aprendiendo tanto sobre ti. Ayúdanos a poder procesar esta información, a poder maravillarnos con lo que tú has hecho. Señor, cómo tú has utilizado en lo que vamos a ver hoy a Pablo, a Silas, a Bernabé, Marcos, para que tu evangelio corra, y cómo eso es vigente el día de hoy. Gracias, Dios. En tu nombre, amén. Bueno, nosotros tenemos el privilegio acá en la iglesia que tenemos dos personas que son de orquesta, ¿no? Que trabajan y les gusta todo eso. Bueno, también lo hacen todo este tema de instrumentos de forma profesional. Y es interesante ver cómo todo esto funciona, ¿no? Porque uno ve estas orquestas grandes y ve una persona allá adelante con la batuta y guiando a todos, ¿no? De forma profesional. Y sabe cómo marcar el tiempo, sabe cómo decir cuando unos entran, cuando otros salen. Y básicamente todo el desempeño de toda la orquesta recae sobre esta persona. Es evidente que cada persona tiene su rol y también es importante el rol que desempeñan. Pero más aún del director de orquesta, porque el director de orquesta tiene que tener el conocimiento total de todo lo que va a suceder. Si el director de orquesta no hace bien su trabajo, no marca bien el tiempo, no explica cómo tiene que ser, las personas que están en la orquesta van a ser totalmente afectadas, no van a tener dirección, no van a saber qué hacer. No va a funcionar, ¿no? Y de la misma manera, nosotros tenemos un director de orquesta que actúa de forma soberana, que nosotros no podemos ver todo lo que Dios está haciendo. Pero cuando vamos a entrar a un texto como este, vamos a ver Dios está actuando en medio de inclusive los errores humanos, en medio de las dificultades de las personas, en medio de las falencias de las personas. El Señor sabe cómo sobrellevar la situación y cambiar inclusive cosas que parecían que van para mal, las pone para bien. Y eso tiene que ser una confianza en nosotros de que Dios trabaja, como le hemos puesto el título a este mensaje, Dios trabajando en maneras inesperadas. Dios siempre está orquestando, Dios siempre está trabajando. Dios está trabajando por medio de las cosas que te salen bien y también está trabajando en tu corazón por medio de las cosas que te salen mal. Dios es un Dios soberano que usa las cosas buenas para bien y las cosas malas inclusive para bien. ¿De cómo hace eso? Bueno, es Dios. Y ahí es donde vamos a ver justamente este texto de Hechos, versículo 15:36, ¿no? Entonces, aquí el pastor no había abierto su Biblia. Sigue en la Trinidad. Ya, ahora sí ya está abierto. Nuevamente, voy a repetir esto varias veces y tenemos que recordar. Dios trabajando en medio de todo tipo de circunstancias. Dios obra en medio de todas las circunstancias. Dios soberano. Punto número 1, seguimiento y dirección para avanzar. Eso es lo que vamos a ver en esta primera etapa. Bueno, nuevamente hacemos una pequeña contextualización con respecto a lo que nos explicó el pastor Jorge la semana pasada. Si se recuerdan, era el Concilio de Jerusalén. ¿Qué había sucedido? Había sucedido de que ya había sucedido el primer viaje misionero de Pablo. Pablo había explicado, enseñado el evangelio en toda la región de Galacia y
entre el primer viaje misionero y este concilio pasan varios años. Para nosotros es un capítulo, acaba el 14 y comienza el 15, pero no, en realidad pasó varios años ahí. Y en ese intermedio hubo esta pregunta, o sea, ¿es el Señor es así por gracia o realmente se necesita hacer todas las obras que la ley estipulaba? Porque los judíos tenían toda la ley, todo el Pentateuco cargado encima de ellos, entonces ellos usualmente lo seguían, ¿no? Y es ahí donde entra esta pregunta. El concilio de Jerusalén es el que dice, toda la ley solo apuntaba a que Jesús iba a traer la gracia. Y da parámetros de comunión, no simplemente era como que, o sea, en los que se les pide a los gentiles que actúen, pero no por un tema de gracia ni de ley, sino por amor, para poder convivir con las otras personas. Si se recuerdan, la anterior semana el pastor Jorge nos hizo sentar en el concilio y nos explicó la interacción de Pedro, la interacción de Santiago, la interacción de Bernabé, Pablo, cómo cada uno habló en su debido momento. Bueno, la conclusión de esto fue, vayan y digan a todos que la salvación es por gracia. Y ahí es donde entra nuestro texto del día de hoy. Y vamos a leer rápidamente Hechos 15, 36 al 41, esta primera parte, que dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos de todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Y se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió y siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba a Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, ahí entra esta pelea, ¿no? Ya pasó el tema del concilio, ya estaba claro cuál era el mensaje que se tenía que dar, y de pronto Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo. Juan Marcos, que los había dejado colgados, en otras palabras antes, quería volver a entrar. Y Bernabé quería incluirlo, pero Pablo no. O sea, ya nos ha fallado antes, nos va a volver a fallar. Ya no quiero, ¿no? La verdad es que es interesante ver esto porque es tan humano. ¿Cuántos no tenemos desacuerdos? Acá en la iglesia se producen desacuerdos, en el trabajo se producen desacuerdos, donde estemos siempre van a haber desacuerdos. Yo no puedo darle la razón a Pablo en este caso, porque con el tiempo, inclusive Marcos fue quien escribió el Evangelio de Marcos. O sea, nosotros vemos, y el mismo Pablo más adelante, él muestra su relación con este mismo Marcos. O sea, la relación se arregló con el tiempo. Pero aquí Pablo no confiaba en Marcos. ¿Cómo funciona eso? No sé, o sea, son las falencias humanas, pero que Dios las usa para bien. ¿Por qué? Porque en vez de un viaje misionero, se produjeron dos. Pablo se fue para la región de Siria y Bernabé y Marcos se fueron para lo que era Chipre, para la isla. Y bueno, o sea, no estamos diciendo que está bien los desacuerdos. No estamos diciendo que deberíamos vivir peleados o enemistados o no buscando un acuerdo. Lo que estamos diciendo es que Dios primero nos llama a reconciliarnos. Pablo lo va a hacer con Marcos más adelante. Pero después ver la soberanía de Dios. Ver cómo Dios utiliza este tipo de circunstancias para poder ir adelante. Entonces vemos esa primera etapa, esa pelea, ¿no? Y ahí hay una pregunta, ¿no? Rápida que tenemos. ¿Puede haber diferentes perspectivas entre los cristianos? Sí. ¿Hay otras iglesias acá en Bolivia? Claro que sí. ¿Se predica el evangelio? Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo en todo? Probablemente no. ¿Somos dueños del evangelio? No lo somos.
El dueño de la palabra de Dios es nuestro Dios. Y mientras no vaya en aspectos de la gracia, en aspectos del evangelio, pueden haber diferencias. Pero el Señor las obra para bien y el Señor permite que su evangelio avance. Entonces ahí ya vemos soberanamente Dios escogiendo a Silas. El compañero de Pablo de ahora en adelante ya no va a ser Bernabé. Bernabé había discipulado a Pablo, había caminado por un buen tiempo. Si se recuerdan, más atrás en Siria de Antioquía, él fue a traerlo de Tarso para que caminen juntos. Bueno, se separaron ahora, años de años, ¿no? Y Dios utilizó a Silas, utilizó a Marcos. Entonces, yo quiero animarles, tal vez algún momento han habido diferencias, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en diferentes lugares. Cosas que sean irreconciliables a nuestros ojos. Primero, pongamos nosotros nuestro corazón siempre humilde, lo más que podamos. Como dice la palabra, en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres. O sea, completa paz no va a poder haber siempre, porque depende de las dos partes. Pero en cuanto dependa de mí, yo busco la paz. Y ahí estamos seguros de que Dios obra soberanamente. Entonces, son cosas prácticas que se pueden ver, que Dios las utilizó. Lo siguiente que vemos es cómo Dios soberanamente escoge a Timoteo. El capítulo 16, verso 1 dice: Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, el cual hablaba elogiosamente los hermanos, del cual hablaban elogiosamente los hermanos, que estaba en Listra y en Iconía. Y Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Qué interesante esta parte. Es de no entender. ¿Para qué era el concilio de Jerusalén? Para determinar de que eran salvos solo por gracia. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando encuentra a Timoteo? Lo circuncida. ¿Y eso de qué, a qué pertenecía? A la ley de los judíos. O sea, a ver, Pablo, decidite. ¿Vamos a usar la ley de los judíos o vamos a apelar a lo que se ha decidido en Jerusalén? Y la respuesta en realidad es muy interesante, porque si vemos, Pablo, cuando agarró a Tito, que es otro gentil, no tomó esa acción de circuncidarlo. Solo lo hace con Timoteo. ¿Por qué? Porque era hijo de judía. Y básicamente, para que no sea tropezadero para los judíos, le pide que haga, no sé si le pide, le manda, no sé. No, yo creo que tiene que ser medio con autoridad para que hagan algo así, ¿no? La cosa es que sucede. Y aquí viene una enseñanza muy buena para nosotros. Nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, con el legalismo. Nosotros creemos que la gracia es de Dios, es la única forma en que somos salvos. Pero muchas veces, por amor a nuestros hermanos, podemos tomar pasos que van a ayudar a ellos para que no hacerlos tropezar. Y eso es lo que sucedió ahí. Pablo le pidió a Timoteo que suceda esto por amor a los judíos que después iban a creer. Porque básicamente decían, este es judío, pero no es judío. Literalmente para ellos era así. Entonces ahí entra el hecho de que
¿A qué cosas muchas veces nosotros como creyentes debemos morir para poder ayudar y a hacer que otras personas no tropiecen? Para poder ayudar las conciencias de las otras personas. Nuevamente, yo no quiero fomentar el legalismo, pero si mi testimonio en diversos momentos es importante para que otra persona no tropiece, entonces por ahí Dios nos está llamando a hacer eso, ¿no? Hay casos específicos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo hablamos? Todo eso tiene que ser forjado por la palabra de Dios y el amor de Dios. Y esa es la dirección correcta, la cual tenemos que vivir. Porque es interesante, más adelante en ese mismo verso, ¿qué es lo que dice que estaban haciendo Pablo, Timoteo y Silas en este caso? Repartiendo los tratados de lo que se había quedado en Jerusalén. O sea, básicamente, primer viaje misionero de Pablo, pasan varios años, todos están confundidos, o es la ley o es la gracia. Se hace el concilio, se termina el concilio y Pablo dice, tenemos que ir a hacer, tenemos que dar a conocer esto a las diferentes iglesias, vamos. Y era entregando iglesia tras iglesia, diciéndoles que la gracia era suficiente. Mientras hacía eso, para que no sea un tropezadero, Timoteo decide que él se circuncide. Pero Timoteo no necesitaba eso para salvación, con seguridad. Simplemente fue el amor de Dios representado para no hacer caer a otras personas. Entonces, pasaban por las diferentes iglesias y les iban entregando estos tratados. Verso 6, y pasaron por la región de Frigia y Galacia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misa, decidieron ir a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicando, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia y persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, el Señor realmente da dirección. No estás solo, querido hermano. Él utiliza situaciones, Él utiliza personas, Él utiliza circunstancias para poder guiarnos. Muchas veces queremos así que el cielo se abra, que salga ahí y caiga un sobre que nos diga con una carta qué tenemos que hacer, o se escuche una voz desde el cielo diciéndonos, esto tienes que hacer. Sería muy lindo. No digo que no pueda suceder, Dios es poderoso. El tema es que Dios no ha decidido que esa sea la forma. Dios utiliza situaciones y circunstancias reales y normales para hablarnos y guiarnos, y nos está guiando todo el tiempo. Yo agradezco a Dios por la vida de otros hermanos que muchas veces me ayudan. Agradezco a Dios por la vida de mi esposa, que tiene mucha sabiduría en muchas ocasiones, que Dios la usa para poder volverme a mí a entender algunas cosas. Agradezco por la vida del pastor Jorge, mi papá, que tiene mucha claridad en muchas circunstancias. Y Dios los usa diariamente a ustedes también para poder mostrarnos a cada uno la voluntad de Dios. Entonces, no creamos que es todo místico. Oremos con fe, pidamos dirección, pidamos consejo a personas maduras, obviamente, y veamos cómo Dios se encarga de guiarnos. Si yo miro atrás y digo, todo esto ha sucedido, yo digo, bueno, realmente Dios tuvo que haber intervenido. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de una forma sabia. Ahora quiero hacerles prestar atención a una cosa. El verso 10,
cuando tuvo la visión, enseguida procuramos. Aquí mi esposa es profesora de inglés y hay que ver, la palabra está en primera persona plural. ¿Qué significa eso? Significa que la persona que está escribiendo es parte. En este momento y de aquí en adelante, en este viaje, vamos a ver cómo Lucas es incluido en el grupo. No nos dice, Lucas, que es el que escribió la carta, escribió este libro de Hechos, no nos dicen qué sucedió para meterse. Simplemente, sutilmente, dice, procuramos. Y de aquí en adelante vamos a ver cómo él comienza a hablar en primera persona plural, es decir, es parte de todo esto que sucedió. Lo anterior se lo contaron, ahora él lo vio. Ya fue un testigo ocular. Un dato interesante para poder prestarle atención. Pero bueno, básicamente lo que quiero que quede claro es que el Señor utiliza situaciones normales y reales para guiarnos. Hace varios años sucedió una oportunidad para mi familia y para nosotros de ir a una iglesia. Yo todavía estaba desempeñando el cargo de administrador en una fundación, en la fundación de la iglesia en La Paz, y de pronto surgió una oportunidad de ir a otro país para poder servir a una iglesia. Ellos querían, yo tenía como, mi familia quería, los pastores, los líderes en esa época decían que sí. La iglesia de allá nunca pudo sacar el permiso para que eso suceda. Y estuvimos en eso metidos casi 2 años. Y uno ya va a salir, no va a salir, ya va a pasar, no va a pasar. Y al final de todo, pasaron esos 2 años y no salió. No se dio. Y hoy día que veo para atrás, me gusta mucho cómo el Señor nos ha llevado por otro camino y en otra dirección. No digo que haya sido malo, o no sé, porque no he tomado ese camino. Pero lo que digo específicamente es que Dios tenía el plan perfecto para mí y utilizó maneras en las que inclusive ese momento yo las veía como dificultades, es luchas. Sigamos orando. Bueno, Dios respondió su oración. Dios respondió la oración y se hizo su voluntad. Y su voluntad perfecta para mí en ese momento era que yo no vaya. Porque eso logró que, bueno, sucedan varias cosas y hoy día estamos acá. No estaría acá. Entonces ahí podemos ver cómo el Señor soberanamente tiene cuidado de cada uno de nosotros. No pensemos que estamos solos porque no estamos solos. Oremos con fuerza, pidamos dirección al Señor y comencemos a actuar en sabiduría. Dios nos va a guiar. Tengamos fe. Hasta este punto vemos el inicio del viaje misionero de Pablo. Ahora vamos a ver su llegada a esta nueva iglesia. Punto número 2, Dios abriendo una iglesia en medio de milagros. Es interesante porque desde el verso 11 hasta el verso 34 de esta sección vamos a ver 3 sucesos específicos. Por texto podemos ver que Pablo y Silas quedaron ahí mucho tiempo y Timoteo. Y no se narra todo lo que sucedió. La Biblia siempre son cosas específicas que se notan, que nos dan a conocer para enseñarnos algo. Y esta no es una excepción. El primer acontecimiento sucede en los versos 11 al 15, que es cuando están con la conversión que se dice de Lidia. Verso 11, así que saliendo de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Triatiria,
vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa, quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Ya, lo primero, cuando iban a una región gentil, se necesitaba 10 familias judías para abrir una sinagoga. Cuando no había esas 10 familias, las personas que eran judías iban cerca a un río o a un lugar abierto para adorar a Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo. Lidia y las personas estaban adorando a Dios ahí. Y cuando Pablo llega ahí, bueno, comienza a interactuar con estas personas. Y Dios habla de tal forma, especialmente esta persona Lidia, que se convierte al Señor, que el mensaje del Evangelio cae y ella entiende. Lidia era una persona de dinero, era una vendedora de púrpura, era una persona que podía practicar de esta forma la hospitalidad, era una persona que tenía recursos. Y el Señor la trae al Evangelio. Entonces esta es la primera narración, como decir, la primera parte de lo que nos está hablando de esta iglesia. La segunda la vemos en los versos 16 al 24, donde dice: mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberles presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó en contra de ellos, y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, y ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Entonces vemos esto: ellos estaban yendo a este lugar de adoración y de pronto aparece esta mujer que en realidad es una esclava de estos señores, quienes la usaban a ella porque tenía un espíritu inmundo para adivinar, y ganaban grandes ganancias. Y Pablo se da cuenta de esto, se da cuenta del problema de esta esclava, y agarra, se da la vuelta y lo reprende a este espíritu inmundo. Acto seguido, ella es libre. Ella es libre justamente de este espíritu inmundo, y de pronto todos se enojan, porque evidentemente esta era la forma en la que ellos se ganaban la vida, utilizando a esta persona para mal, utilizando ese espíritu que ella tenía para adivinar, que de pronto se les quitó. ¿Pueden ver la relación? Ahorita vamos a entrar a una tercera imagen. Lidia, una persona de dinero, una persona que está ahí en la iglesia bien acomodada. Pero Pablo no tenía solo visión para ella. Pablo ahora toca con una esclava, que el Señor en su soberanía también quería darle libertad. Y el espíritu es quitado. Y de pronto vemos cómo Lucas fue muy inteligente en mostrarnos 3 episodios, y ahora vamos a entrar al tercero,
de personas muy diferentes, pero que estaban dentro del plan de redención del Señor. Esa es la misma realidad el día de hoy. Y ahora vamos a leer la tercera parte de la historia, que justamente empieza en el verso 25. Y dice: como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con los suyos, llevándolos a su hogar, y les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Entonces aquí vemos una tercera historia. Es un carcelero. Los carceleros usualmente eran personas que habían sido soldados romanos, pero ya estaban en la etapa de jubilación. Entonces esta persona estaba en ese periodo. Y simplemente, ¿qué es lo que sucede? Estos hermanos cantaban con tal fuerza que el Señor los escucha y hay un terremoto. Y inclusive, si ustedes han visto en alguna vez alguna imagen de lo que es el cepo es un artefacto de madera donde uno le meten los pies, le meten las manos y está básicamente inmovilizado. Esa era la situación de Pablo y Silas. Pero el Señor puso tal certeza en ellos que estaban cantando de tal forma que eso se abrió y ellos fueron libres. Y hubo tal terremoto que aparentemente se abrió la prisión. Este guardia de la cárcel se vio muerto, o probablemente vio una peor, que iban a darle mucho sufrimiento, no sé, al punto de que directamente quería matarse. Y ahí es donde Pablo le dice: no lo hagas. Evidentemente es en medio de la noche. Vamos atrás en la vida, no hay luz eléctrica. Estamos en una ciudad, pero no hay luz eléctrica. Entonces él no ve nada, simplemente ve que se abrió la puerta, agarra su espada y va a matarse. Y ahí es donde le dicen: no te mates, porque estamos todos acá. Él ve eso. Dios utiliza esa situación para hablar a su corazón y él pregunta: ¿qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y llega el mensaje del evangelio a este carcelero y este carcelero es salvado. Pueden ver cómo Lucas fue tan sabio de escoger 3 situaciones tan diferentes para mostrar la salvación. Una señora, Lidia, de dinero. Una esclava que con seguridad no tenía una sola propiedad. Ella era una propiedad. Lamentablemente la esclavitud era algo vigente en ese tiempo y peor en Grecia. En Filipo es la ciudad romana, o sea, peor. Y un ex militar. Los 3 trasfondos totalmente diferentes. Pero Dios, teniendo misericordia de diferentes personas para conformar una iglesia en esa región. Más adelante vamos a ver cómo Dios, bueno,
viendo solamente la carta de Filipenses, vemos una iglesia que es caracterizada por el gozo de Dios. Estas eran las bases del gozo de Dios. Una iglesia con muchos trasfondos, pero que realmente reflejaba el Evangelio. Y eso es lo que se logra ver acá. Entonces, recuerden, la iglesia es un lugar donde en medio de todo tiene que priorizarse al Señor Jesús, independientemente de nuestra situación económica, social, política, de nacionalidad. Todos somos hijos de Dios, los que hemos sido comprados por su sangre. Y nuestra nacionalidad es esa. A mí me encanta, me gusta mucho que Dios ha permitido que en nuestra iglesia haya personas de diferentes países y ciudades. Tenemos personas de Cuba, tenemos personas de Colombia, tenemos personas de Brasil, tenemos personas de diferentes ciudades de Bolivia. Y nos reunimos semanalmente. El Señor nos ha unido, personas que tienen trasfondos totalmente diferentes. Nos ha unido acá porque tenemos en común el Evangelio de Jesucristo. Y eso que fue la historia de la iglesia de Filipo es la historia de la iglesia Gracia Soberana Santa Cruz. Una unidad en el Señor, no por nuestras obras, no por quienes somos nosotros, sino simplemente porque Dios dio el mensaje del Evangelio para salvación. Y eso sigue siendo vigente hoy. Hasta aquí hemos visto cómo Dios va añadiendo personas a la iglesia. Ahora vamos a ver una iglesia establecida. Punto número 3, la liberación de Pablo y la iglesia es consolidándose. Es interesante esta última parte que va desde los versos 35 hasta el 41. Déjenme leerla. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo esas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que les suelte, así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo: aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos un juicio y nos han echado en la cárcel y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera, que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaron que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a la casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y se fueron. Aquí vemos dos cosas muy importantes. Uno podría decir: Pablo, qué caprichoso. Ya lo están soltando y todavía quiere ahí hacer problema. Pero aquí hay una cosa que es importante y es un detalle que realmente tiene que ser importante para nosotros hoy. Nuestras vidas no solamente muestran nuestras vidas. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios y somos creyentes y pertenecemos a una iglesia, la representamos. Y el hecho de que Pablo haya sido llevado, azotado de esta forma, encarcelado de esta forma, era un criminal para ellos. Yo no creo que el motor principal de Pablo al hacer todo esto era simplemente limpiar su reputación como persona individual, sino no ser tropezadero para que esa iglesia que se estaba consolidando, que él mismo había contribuido a plantar, vea que aquí no se había ido en contra de la ley, no se había hecho algo malo. Nosotros vivimos en una sociedad donde lamentablemente el término somos cristianos depende de quién lo escucha y depende a quién hemos visto. Lamentablemente hay personas que dicen son cristianos y son lo más lejano a eso. No son seguidores de Jesucristo.
Y eso da una imagen. Hablamos con personas y nos dicen, ah, no, ustedes son lo peor. O los cristianos son así, o los cristianos son asá. Y muchas veces la verdad es con justa razón, lamentablemente, porque muchas personas han verbalizado ser cristianos, pero no lo son y viven unas vidas muy complejas. Entonces ahí queda que nosotros, cada uno de nosotros, donde vivimos, tenemos que mostrar lo que es ser cristiano genuino y verdadero. Que las personas vean por medio de nuestros actos qué es ser hijo de Dios. Eso es lo que Pablo quería y eso es a lo que él le interesaba. Hace varios meses, cuando todavía estábamos en la serie de entrevistas de la iglesia, tuvimos el privilegio de poder entrevistar al pastor Miguel Núñez. Y si recuerdan, hay una cosa que me quedó muy marcada de ese día. Porque él dice, muchas veces nosotros hablamos de la iglesia y decimos, en la iglesia son peores. En la iglesia están las peores personas. En la iglesia hay mucho chisme. En la iglesia, y así, daba los ejemplos. Pero él dice, él mismo decía, si nosotros cambiamos la palabra iglesia, que también significa para el Señor la novia de Cristo, probablemente vamos a escoger nuestras palabras mejor al referirnos a la iglesia. No vamos a decir, la novia de Cristo es una chismo. No, no podemos. ¿Me entienden? No podemos. Y eso es lo que es la iglesia. Por eso es que nosotros, primero debemos nosotros vivir en una santidad, pero nosotros también debemos mostrar esa santidad. Cuando podemos entender qué es la iglesia, qué es la representación viviente de Dios acá en la tierra, que está representando de una forma real lo que Dios es, entonces estamos llamados a vivir en santidad. Y Pablo no podía permitir que la reputación de esta iglesia esté marcada como criminales, plantados por un criminal. Entonces hizo lo que hizo. Él era ciudadano romano. Él, para que le hagan lo que le hicieron, necesitaban un juicio. No podían haber hecho lo que le hicieron sin un juicio. Y lo habían hecho. Por eso los magistrados tuvieron miedo. Ellos no se imaginaron que él era ciudadano romano. Y después por eso salen, piden perdón y les dicen, por favor, vayan. Y eso Dios permitió para que se limpie el inicio de esta iglesia. Lo siguiente que vemos en el verso 40, cuando salieron de la cárcel, ¿fueron a la casa de quién? Lidia. Y al ver a quién, a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, eran varios hermanos. Era una iglesia consolidada. Nosotros podemos ver, ya les he dicho hace un momento, 3 eventos específicos. Se habla de Lidia, se habla de la esclava y se habla del guardia. Eso no significa que a ellos, al estar mucho tiempo ahí, en realidad han sido muchas personas quienes han sido parte. Solamente nos ha mostrado 3 ejemplos, Lucas. Pero ya hay una iglesia establecida. Con Lidia nos dijo, creyeron y se bautizaron. Nuevamente el bautizo, algo tan importante, es la muestra externa de lo que nosotros hemos hecho internamente. Ya saben, como anuncio, pronto vamos a tener un bautizo. Si alguien no ha pasado por las aguas, por favor, acérquense conmigo, acérquense con el pastor Jorge. Queremos ayudarles a caminar en esto, ayudar a que puedan entender el propósito de esto y lo vamos a hacer pronto. Pero bueno, nuevamente ya a modo de conclusión, el Señor actúa de forma soberana y hace milagros en medio de nuestra sociedad, consolidando una iglesia en medio de nuestras debilidades como personas y en medio de nuestra diferencia como hermanos acá. Aquí acabamos de ver y presenciar cómo se estableció la iglesia en Filipo, una de las iglesias que Pablo más amó, una de las iglesias que cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, les escribe con un cariño exorbitante. Una iglesia que lo acompañó a él, le mandaba personas para que lo cuiden en la cárcel, que lo apoyaba económicamente, que siempre estuvo pegado al apóstol.
Y hoy día ustedes acaban de leer, y acabamos de leer conjuntamente cómo Dios en medio de dificultades la estableció. Cuando veamos dificultades, cuando veamos inicios, estemos seguros de que el Señor está trabajando. Nosotros vemos cositas, el Señor ve el final. Que Dios nos dé fe para que, como decía el pastor Jorge hace un tiempo, durante los anuncios, esta iglesia también pueda aprender y ser consolidada en los principios del Señor, y que amemos juntos a Dios y seamos luz en esta tierra y en esta ciudad. Amén. Amén. Vamos a pedir a los músicos que pasen. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, nos enseñas y nos ayudas y nos guías. Ayúdanos a poder amarte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos a poder entender qué es lo que tú tienes para nosotros. Y Dios,